Hablaremos ahora acerca de la lógica de la investigación cualitativa. Una vez más, la investigación cualitativa constituye un universo muy extenso de opciones metodológicas y estoy lejos de la pretensión de agotar toda la discusión acerca de los métodos cualitativos y sus innumerables posibilidades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una aproximación a algunas de las opciones metodológicas que ustedes pueden tener en cuenta una vez sus problemas de investigación estén lo suficientemente consolidados como para que les den pistas acerca del método que sería más conveniente aplicar. Antes de eso, cualquier tentativa por definir un diseño metodológico es estéril, puesto que es un problema de investigación sólido, bien fundamentado, bien construido teóricamente, y además con el que ustedes se sientan plenamente comprometidas e identificados, el que les va a garantizar una selección concienzuda del método. Por esa razón no me voy a detener en aspectos procedimentales propios de cada uno de estos métodos, pero sí les quiero recordar cuáles son las múltiples posibilidades que la investigación cualitativa nos ofrece, especialmente en la investigación educativa. Se dice que la investigación cualitativa tiene su origen en la filosofía naturalista. Cuando decimos filosofía naturalista, nos estamos refiriendo a aquellas perspectivas filosóficas sobre la realidad según las cuales esta no puede ser conocida sino única y exclusivamente en los entornos y en los contextos en los que natural y espontáneamente tienen lugar los fenómenos. Es decir, que no vale la pena pretender aislar un fenómeno social o un hecho educativo para estudiarlo por fuera de su contexto real, como si lo lleváramos a un laboratorio. Se dice que la investigación cualitativa es predominantemente inductiva, es decir, que parte de los fenómenos particulares, tal y como ellos se manifiestan concretamente en la realidad, con el objetivo de construir teoría, es decir, enunciados más generales a partir de esos estudios y análisis particulares. Pero ahí hay que tener en cuenta una cosa, y es que ya habíamos señalado a propósito de la investigación cuantitativa, que la teoría no emerge de los datos, la teoría emerge de la teoría. Y es la teoría la que nos permite informar nuestra mirada para poder formular preguntas relevantes de investigación. Los datos son fuentes relevantes de información para la generación de esos enunciados que deben estar suficientemente sustentados. Para la investigación cualitativa, la realidad es una construcción social, es decir, no existe con independencia de los sujetos sociales y de las interacciones entre ellos. La investigación cualitativa es heredera de las tradiciones de investigación en sociología y en antropología, y sobre todo le interesa interpretar, es decir, estudiar el significado, el sentido que los actores sociales atribuyen a los procesos que tienen lugar en un determinado contexto. Son ejemplos de métodos de investigación cualitativa los de tipo etnográfico, los estudios de caso, la teoría fundamentada, los estudios documentales, las historias de vida, los estudios del discurso y otros que vamos a comentar a continuación. Veamos, por ejemplo, que existen métodos de investigación cualitativa que son de tipo interpretativo y que ponen un gran acento en el discurso. Están, por ejemplo, los métodos orientados al análisis de contenido. Estas son unas herramientas muy interesantes porque ellas ponen todas ellas acento en la cuestión del lenguaje y reconocen, como comentábamos a propósito de algunas intervenciones en nuestra primera sesión, reconocen la importancia capital del lenguaje en la construcción de realidad social. De manera que los análisis de contenidos surgieron en el siglo XX como una tentativa de estudiar el lenguaje. Y sin embargo, esos análisis de contenido en sus orígenes tenían un enfoque muy cuantitativo. Procuraban identificar una serie de rasgos textuales o lingüísticos y cuantificar su aparición y cuantificar las relaciones entre ellos para poder extraer conclusiones acerca de determinados fragmentos de texto en tanto que fenómenos sociales.
Los análisis de contenido en algún momento se revelaron muy instrumentales y muy técnicos y dieron paso a lo que hoy conocemos como análisis del discurso. Los análisis del discurso se ocupan por estudiar las relaciones entre los distintos componentes de los enunciados con el propósito de comprender y develar el sentido de esos enunciados a partir del conocimiento estructural y funcional de su composición. Pero hay un nivel de mayor complejidad que es el análisis crítico del discurso, que bebe, por supuesto, del análisis del discurso, pero incorpora un factor determinante en la interpretación de los textos, y es el factor del poder. A los analistas críticos del discurso lo que les interesa fundamentalmente es develar la manera en que los discursos permiten reproducir relaciones de poder y de dominación, y estudiar de qué manera el discurso transporta contenidos ideológicos que contribuyen o bien a reforzar o bien a resistir relaciones de dominación social. Y están todos aquellos métodos de corte hermenéutico que buscan reconstruir el sentido de los textos a partir de la interpretación de cada uno de los elementos que los componen en función del todo del texto y el texto como un todo en función de los elementos que componen ese texto. Vale la pena señalar que para todas estas perspectivas de investigación, la idea de texto es una idea amplia. Por texto podemos entender, sí, un fragmento escrito, pero también podemos entender una locución oral, una imagen, podemos entender un producto audiovisual, y en el caso de los métodos hermenéuticos, la propia realidad social puede ser leída como un texto. Hay investigaciones de corte etnográfico. Las investigaciones de corte etnográfico, que ya no llamamos etnografía en sentido estricto, tienen sus antecedentes en esas prácticas que ya comentábamos de la antropología, que se encargaba de aplicar técnicas de investigación basadas en la observación a las comunidades no occidentales o europeas que habitaban los territorios conquistados por los imperios europeos. Estas prácticas científicas no tuvieron la sana pretensión de conocer en igualdad de condiciones a los pueblos sometidos por la conquista. Tuvieron la pretensión de construir conocimiento que permitiera a las metrópolis ejercer un control más efectivo sobre esas poblaciones. Incluso en algunos casos permitió que ese control y ese sometimiento se mantuvieran a lo largo de muchos siglos con un uso mínimo de la fuerza, como es el caso de las colonias portuguesas en África. Sin embargo, la antropología también hizo a lo largo de todo el siglo XX un tránsito hacia una concepción crítica de su propio pasado y de su propia trayectoria, y hoy en día nos han dejado un legado metodológico importante en materia no solo teórica, sino también etnográfica en lo que al método se refiere. Entonces hemos transitado en los métodos de corte etnográfico de ese paradigma de dominación que de alguna manera contribuyó a reforzar las relaciones coloniales por medio de narrativas racistas, legitimadas bajo el manto de la ciencia, hacia un conjunto de herramientas para el análisis y la interpretación de datos cualitativos. Los métodos de corte etnográfico hacen énfasis entonces en la observación y en la observación participante, es decir, en aquella en la que el investigador no se siente ajeno ni se distancia, sino que se sabe parte del fenómeno que está estudiando y participa de él, y un análisis reflexivo de los datos. La investigación etnográfica es, por lo tanto, un fenómeno dialéctico, un proceso dialéctico y constante, que conduce a la construcción de conocimiento. Y hay también unos métodos que, así como el análisis crítico del discurso, por ejemplo, prescinden explícitamente de cualquier pretensión
de neutralidad valorativa. Prescinden de cualquier pretensión de objetividad científica y se comprometen con una visión del mundo y con una visión de la transformación social. Aquí encontramos, por ejemplo, todos aquellos métodos derivados de la investigación-acción y de la investigación-acción participativa que consisten en que el conocimiento no es producto del investigador ni de su saber experto. El conocimiento es construido colaborativamente con la comunidad desde el primer momento, que la comunidad es invitada a generar sus propias preguntas de investigación, a identificar sus propias problemáticas y a generar un proceso de cualificación, no solo intelectual, sino también política, para el abordaje de ese problema y la construcción de soluciones de fondo. La investigación-acción participativa, entonces, no es apenas un ejercicio de construcción de conocimiento científico per se, es un ejercicio de construcción de conocimiento científico que contribuye a cualificar a las comunidades y a empoderarlas para hacerse conscientes de sus problemáticas, de las causas de esas problemáticas y de las posibles vías de solución para la reivindicación de sus derechos y de su dignidad. Y existen también los modelos inspirados en la investigación militante, que considera que la metodología es una acción libertadora y que su función es concientizar, movilizar, organizar y politizar al pueblo en función de cambios estructurales. Es decir, la investigación militante excluye por completo cualquier pretensión de neutralidad y, al contrario, no solo admite el compromiso político del investigador, sino que además admite la posibilidad de politizar y cualificar la formación política de los sujetos involucrados en el estudio. Eso no significa que el proceso de investigación no sea un proceso sistemático, que parte de las indagaciones, la programación, la ejecución y la evaluación de esas actividades tendientes a la concientización y a la politización. Hay métodos que dan un gran valor a las narrativas, y aquí encontramos, por ejemplo, la historia de vida, que es una opción metodológica muy hermosa porque permite a los investigadores, a partir de las experiencias vitales de sujetos que han sido particularmente representativos o representativas por su trayectoria, por sus experiencias personales, por sus vivencias, de situaciones propias de la vida social que son de interés para la investigación. Entonces, las historias de vida permiten, mediante una serie de entrevistas en profundidad, en las cuales los actores sociales relatan de manera detallada, reflexiva, autorreflexiva, sus experiencias en torno a aquel proceso que nos interesa conocer y en torno, por supuesto, a todos los demás eventos que rodearon su experiencia vital. Y el investigador o la investigadora lo que hace es reconstruir el relato de esa experiencia de una manera también autorreflexiva, dejándose tocar y dejándose transformar por las experiencias con las que entra en contacto. Creo que hay muchas investigaciones basadas en esta orientación metodológica que son muy hermosas y que nos enseñan mucho desde la perspectiva de los seres humanos que están involucrados en los procesos de investigación, porque en el discurso de la investigación científica a veces es muy fácil deslizarse hacia unas representaciones abstractas, un poco deshumanizadas, de los sujetos de carne y hueso involucrados en aquellos fenómenos que estudiamos, y la historia de vida es una manera de resistir esa tentación. Y hay aquellos métodos que son, pienso yo, un poco en broma, muy sofisticados y elegantes, como por ejemplo la teoría fundamentada o el interaccionismo simbólico. La teoría fundamentada es una opción de investigación supremamente interesante, sobre todo para aquellas personas que consideran que el problema de investigación del que quieren ocuparse o bien no ha sido suficientemente estudiado, o bien es de muy reciente aparición y por lo tanto todavía no existen marcos teóricos consolidados para su abordaje, o bien existen pero no son suficientes o no han incorporado perspectivas que la persona que está haciendo la investigación considera vitales. Entonces, la teoría fundamentada se caracteriza porque no parte de un marco teórico muy robusto,
sino que es eminentemente inductiva y se propone ir construyendo en el proceso de la recolección de los datos cualitativos mediante técnicas diversas como las entrevistas o los grupos de discusión. Se propone ir construyendo procesos de saturación teórica mediante una contrastación permanente entre los datos que se recogen y la lectura y relectura de las herramientas teóricas de que disponemos. Y en ese ejercicio de contrastación de las distintas fuentes, el propósito de la teoría fundamentada es llegar a construir postulados teóricos, es decir, que resistan la prueba de la comunidad científica y que logren incorporarse en el corpus de conocimiento de ese campo. Por supuesto que la mayoría de ustedes me podría decir, bueno, en el fondo toda investigación es teoría fundamentada, en la medida en que todas las contribuciones que vamos a hacer como resultado de nuestras tesis doctorales aspiran a convertirse en teorías y aspiran a estar sólidamente fundamentadas, y yo les diré, tienen toda la razón. Pero a falta de una mejor denominación, esta es una opción metodológica que nos provee herramientas para investigar aquellos fenómenos en los que realmente consideramos que no partimos de un marco teórico lo suficientemente robusto como para usarlo de lentes para leer el fenómeno, sino que allá es a donde queremos llegar, a esos marcos teóricos. Y existe el último abordaje que quiero comentar con ustedes hoy, que es el asunto del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una perspectiva, sobre todo, muy utilizada en sociología, pero que creo que es susceptible de ser apropiada por muchos otros campos de conocimiento social, en el cual, en esa perspectiva, los sujetos que entran en procesos de interacción, que son objeto de análisis, llegan a esos procesos de interacción con unos significados propios, construidos en torno a los fenómenos que nos interesa estudiar. Esos significados que los sujetos atribuyen a los fenómenos son propios de nuestra construcción simbólica y de nuestra representación simbólica del mundo. Al interaccionismo simbólico, entonces, le interesa aproximarse a la interpretación de esos significados y aproximarse a lo que esos significados que los sujetos atribuyen a los fenómenos nos están diciendo acerca de los sujetos mismos y acerca de la sociedad a la que pertenecen. Quiero con esto decirles entonces que no existe una sola manera de hacer investigación cualitativa. Quiero también decirles que los métodos que aquí estuvimos revisando no son recetas, ni son un conjunto de pasos ya diseñados que ustedes simplemente se van a limitar a recoger y adaptar según las necesidades de su investigación. Estos métodos yo quiero invitarlos e invitarlas a que los tomemos como invitaciones a construir nuevos caminos para la construcción de conocimiento. Que veamos, por ejemplo, las herramientas valiosas que nos ofrecen los métodos que ponen su acento en los discursos, las herramientas valiosas que nos ofrece la rigurosidad con que la teoría fundamentada busca construir teorías nuevas, que revisemos también las posibilidades críticas y de acción social crítica en la investigación que nos ofrecen los enfoques militantes y políticamente comprometidos, y que reconozcamos que para cada problema de investigación debe existir un abordaje singular, construido empleando toda la imaginación y toda la creatividad y toda la sensibilidad de la que como investigadores e investigadoras seamos capaces. Muchas gracias por escuchar.